Bien, hermanos, muchas gracias por su tiempo, gracias por la bendición que tenemos de estar conectados por medio de este recurso de Internet. Em, la enseñanza que tenemos en esta ocasión se llama o se titula Evangelismo Personal. Está enfocado evidentemente a tener o motivarles, pero no solamente motivarles, sino a enseñarles también la forma en la cual podemos compartir nuestra fe, compartir acerca del Evangelio del Señor. Y hay muchas cosas que tratar, pero antes de seguir avanzando en los comentarios, vamos a orar pidiendo al Señor que el tiempo que tenemos sea bien aprovechado, sea de bendición y que podamos todos nosotros estar en esa misma sintonía y en ese mismo sentir de desear servir a Dios. Entonces, vamos a orar. Les pido que si pueden hacerlo, inclinen su rostro y si no, nos acompañen en esta oración. Oramos en este sentido. Bueno, Padre, te doy gracias por esta bendición tan grande que en ti encontramos, mi Señor. La gracia que nos concedes de poder despertar, Señor, de tener en ti la bendición tan grande, Señor, mi Dios, de conectarnos por medio de este recurso de Internet y deseando que el material que se desprenda de esta enseñanza pueda ser de muchísima utilidad, Señor, de tal manera que nosotros atendamos al deseo, Señor, y no solamente al deseo, sino también al mandato que nos das en tu palabra de poder comunicar tu verdad, el Evangelio, poder anunciar a toda persona que nos sea posible el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de la salvación. Te ruego por ello, Señor, te ruego que mis hermanos que están conectados y aquellos que de alguna forma, Dios mío, puedan disfrutar de esta enseñanza, les sea de muchísima bendición. Por favor, Señor, nos encomendamos en tus manos, deseando que todos estos esfuerzos que se hacen, el tiempo que disponen, Dios mío, también mis hermanos, para poder unirse por medio de este en vivo, Señor, sea para que reditúe no precisamente en ganancias para nosotros, pero sí en el servirte, en el mostrar, Señor, esa pasión por ti, Señor, por esa necesidad urgente de compartir eficazmente, Dios mío, tu palabra a los más necesitados y evidentemente a aquellos que no te conocen. Mi Señor, te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, hermanos, vamos a iniciar. Evidentemente, como les dije, la enseñanza se basa en evangelismo personal. Yo creo que la palabra evangelio, todos nosotros sabemos que significa buenas noticias o buenas nuevas, y es algo que hemos trabajado en anteriores enseñanzas, y aunque no lo supiéramos, prácticamente es eso, viene de una palabra griega que se pronuncia evangelium y que se traduce a nuestro español como evangelio y que, como les menciono, literalmente es buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, si alguno de nosotros tenemos algún tiempo conociendo del evangelio o viviendo en la fe cristiana, es algo que es de nuestro conocimiento, el hecho mismo de que como cristianos somos personas tendientes a compartir esas buenas noticias. Y de alguna forma también nosotros mismos llegamos a la fe porque alguien más nos comunicó o tomó el tiempo para a platicar con nosotros, para acercarnos ese mensaje, quizá para visitarnos, para instruirnos, discipularnos, para llevarnos a la iglesia. No sé, de alguna u otra forma, nosotros hemos escuchado o hemos estado expuestos, sobre todo en nuestra cultura en la cual vivimos, una sociedad en la cual hay una libertad de culto y hay una diversidad de doctrinas y religiones, y entre ellas evidentemente está la fe cristiana, en la cual es una tendencia en la que somos movidos conforme a la palabra a poder compartir las buenas noticias a otras personas. Y es algo, un fenómeno que ocurre y que es compartido no solamente en nuestra sociedad, es el hecho mismo de que una persona que recién conoce de Cristo, que su vida es transformada por el Evangelio, que recibe ese gozo, esa alegría, no sé, todas esas manifestaciones que llenen a una persona cuando es salva, ese amor, esa pasión por compartir, a lo que me refiero es que esa persona nueva, cuando recién conoce al Señor, es la que más activamente está trabajando
en el evangelio o en el evangelismo. Quizás no tenga tanto conocimiento doctrinal, teológico, pero lo que sí le motiva es ese mismo deseo de poder compartir con otras personas esas buenas noticias. Em, y buenas noticias, bueno, es natural, las personas cuando están contentas o quieren compartir algo que les es de muchísima bendición, lo comunican aunque ni siquiera se les pregunte. Y el propósito de la iglesia es precisamente ese, Mateo 28, en los versículos 18 y 19 o 18 al 20, encontramos lo que se conoce como la Gran Comisión, que es el mandato que el Señor nos da de poder comunicar eh, la- el Evangelio, las buenas noticias, pero si quisieran abrir sus Biblias, si tienen la oportunidad, si no, yo lo leo desde aquí. Dice aquí Mateo 28, que es un texto que es siempre utilizado para enfatizar lo que es la Gran Comisión. Eh, Mateo 28, versículos 18, dice así el texto, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ya que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, el mandato es id y hacer discípulos. Entonces el evangelismo va de la mano del discipulado, como podríamos mencionarlo. El evangelismo es la primera etapa del discipulado. Mm, y en lo que vamos a considerar nosotros en este curso, porque pretendo que sea un curso que, como saben, tenemos la oportunidad de estar estudiando en el Seminario Bautista del Sur, entonces el material que estaremos compartiendo con ustedes es evidentemente lo que estamos aprendiendo también en estas clases y que la intención o el objetivo evidentemente es no solamente uno adquirir conocimiento, sino poder compartirlo o influir en otros, en este caso ustedes que están conectados para que puedan también tener ese, esa iniciativa, pero también esa capacidad de poder compartir. Algo que tenemos que considerar es que todos nosotros tenemos un cierto rango de influencia, todos podemos influir en nosotros, de la misma manera que otras personas influyen en nosotros. De alguna manera la tienda en la que acostumbramos comprar, no sé, la ropa o comprar ciertos artículos de uso del hogar, comúnmente son los lugares que otras personas nos recomendaron o nos dijeron, aquí está bueno este producto, o en un restaurante en el cual nos gusta ir, alguien nos lo recomendó. En cierta manera es parte de la influencia que otros ejercen en nosotros, o comúnmente podemos pedir recomendaciones a alguien que conocemos que conoce del tipo de producto que queremos adquirir. Em, Comúnmente algunas personas podrían decir, yo asisto a esta peluquería o a esta estética porque es el lugar en donde una amiga o una persona conocida me recomendó y me ha gustado. Entonces se dan cuenta cómo es fácilmente nosotros somos personas que somos influenciables y que a la vez tenemos esa capacidad de influenciar. Y es eso precisamente lo que podamos considerar al ver que no es algo que sea imposible para nosotros el poder compartir con otras personas nuestra fe. Pero bueno, doy gracias a Dios que están aquí, nuestra hermana Reina, nuestra hermana Dulce que acaba de conectarse, nuestra hermana Gis, nuestra hermana Ana, bueno, que sí sigue conectada, nuestra hermana Tere, me da mucha alegría que estén ustedes aquí. Em, no sé si quieran comentar algo, hermana Tere, alguna expectativa que tenga respecto a lo que estamos a punto de empezar, y también si en alguna ocasión ha tenido esa disciplina, podríamos llamarla así, de poder compartir con otras personas el Evangelio del Señor. Hermano, pues creo que muy poco. O sea, sí comparto, pero muy poco, no como debería. Pero pues que Dios me dé
la valentía de hacerlo con más personas. Es todo. Gracias. Sí. Recuerden que pueden, si quieren realizar alguna pregunta o si alguna pregunta la realizo así abiertamente y quieren participar, tienen la opción de levantar su mano de forma virtual ahí en su pantalla de su teléfono donde estén conectados. Pueden presionar ahí y me aparece a mí que levantaron su mano para poder participar. El deseo que hagan muchas preguntas, que siempre ustedes que han tenido clases conmigo saben que el que hagan preguntas abre mucho la enseñanza, permite que podamos inclusive abarcar temas que a veces quizá pueda yo omitir y preguntas que evidentemente son de bendición para todos. En ese sentido, no sé si nuestra hermana Ana está todavía conectada. ¿Me escucha, hermana Ana? Bueno, parece que me comentó que tenía una actividad. En hermana Gis, no sé si ya tiene la posibilidad tenemos la posibilidad de escucharla y si no, por medio del chat puede notificarnos si es posible o también decirnos. Hermano, muy buenos días. Ya puedo hablar un poquitito, no mucho, pero aquí usted sabe que yo aquí estoy abriendo mi oído. Me alegra mucho, hermana. Gracias a Dios que la podemos escuchar y que ya esté recuperándose. Gracias a Dios. Bueno, a nuestra hermana Reina que está en el trabajo, a nuestra hermana Dulce también, probablemente. Si pueden hablar, nos lo comunican, y si no, por medio del chat, y si no, simplemente nos alegra mucho que nos estén escuchando. Comprendemos las actividades que tienen y nos alegra mucho que estén conectadas con nosotros. Pero bueno, vamos a avanzar, vamos a considerar, esta ocasión vamos a considerar varios aspectos que tienen que ver con lo que vamos a realizar a lo largo de las enseñanzas. Evidentemente, el propósito es poder comprender desde la perspectiva teológica qué es el Evangelio, cuál es la forma correcta de comunicarlo, algunos aspectos que evidentemente son de forma cotidiana que se utilizan y que muchas veces no son tan bíblicos como pensamos, pero también la motivación es que pueda ser un curso más práctico. Hemos tenido otras enseñanzas en las cuales eh, hemos tenido pues mucha enseñanza, muchas cosas que hemos comunicado, muchos temas de escatología, temas del Antiguo Testamento, personajes del Antiguo Testamento, preguntas o temas que se derivan de preguntas complicadas, pero bueno, en esta ocasión este curso va a ser más que nada de forma sí, teórica o doctrinal, pero también mi deseo es que ustedes puedan tener esa motivación y ese deseo de poder actuar, es decir, de poder compartir. Tenemos varias lecturas, bueno, hay varias lecturas, yo en este caso sí tengo varias lecturas que realizar, pero dada la situación de que algunos libros, pues bueno, representa un costo, representa inversión, pues en este caso es opcional el que puedan comprar el material. Lo que sí es que yo, este libro que está aquí, es un engargolado, es un material que está disponible en la página de 9 marcas, eh, de un material que se trata de una serie de Edificando Iglesias. Ese sí está disponible de forma gratuita y libremente se los puedo yo compartir. Yo ya lo tengo impreso. Entonces, en ese sentido, sí tenemos material al alcance que lo puedo yo compartir con ustedes de forma en el chat, perdón, en WhatsApp, y ustedes lo pueden imprimir y lo pueden leer, lo pueden aprovechar. Y el otro material, bueno, se lo voy a ir mostrando porque sí es importante que de alguna forma lo consideremos. Bueno, en cuanto al tema, ya saben, se lo recuerdo, es evangelismo personal. Se trata de poder compartir el evangelio, las buenas noticias, el mensaje de la salvación con otras personas, poder traerlos a la luz. Una forma muy interesante en la cual se define la evangelización, por ejemplo, en el libro de John MacArthur, en el primer capítulo, en los primeros, inclusive no es una definición que solamente él tenga, ni siquiera la definición de él, pero está interesante porque lo definen como
de esta manera, un limosnero enseñándole a otro limosnero dónde encontrar pan. O podría ser un pordiosero enseñándole a otro pordiosero dónde encontrar pan. Entonces, es poder entender que nosotros somos personas que de alguna u otra forma somos gente caída o pecadora, necesitada o menesterosa, que en algún momento, como les decía hace rato, alguien llegó, nos comunicó, nos informó, nos testificó, fue apoyo de alguna forma y eso llevó a que nosotros pudiésemos tener esa bendición tan grande de poder compartir la palabra ahora con otras personas. Entonces, tendremos que comprender un poco del contexto en el cual vivimos. Bueno, en este caso, nuestra hermana Gis vive en otra ciudad, nuestra hermana Tere también. Los demás vivimos aquí en Chilpancingo y tenemos un contexto cultural, social, económico en el cual es común y bueno, claro, tampoco no es muy distinto para nuestras hermanas que están en otros lugares ni para otras personas que pudiesen estar, por ejemplo, en todo lo que corresponde a Latinoamérica, es algo que es común, compartimos idioma, compartimos costumbres, compartimos muchas otras cosas que nos hacen afines en cuanto a una cultura misma. Entonces tenemos que comprender un poco de esto. Algo también interesante es que tenemos que aprender a compartir el Evangelio de forma efectiva. No sé cuánto tiempo tengan de conocer o tiempo de vivir en el Evangelio, pero hace algunos años, quizá unos 20 años o 30 hacia atrás, eran muy activas las campañas evangelísticas, campañas que se hacían en lugares donde eran grandes como los estadios de fútbol o plazas públicas, y venía un evangelista invitado. No sé si ustedes alguna vez han escuchado o escucharon de Bill Graham, evangelistas como Luis Palau o cualquier otro que quizá no sea tan conocido, que venía y que era traído a ese evento. Entonces en ese momento daba su enseñanza. Las personas que estaban en ese lugar pues eran invitadas, aquellas que lo conocían del Señor, a pasar al frente o poder confesar públicamente al Señor Jesucristo. Eran los que se llamaban las famosas campañas evangelísticas que tomaron mucha popularidad desde los años 50 hasta las finales de la década del 1900, sí, de 1900, ya entrado el 2000. Hay muchas otras estrategias de evangelismo como utilizan personas dramas. Aquí también en Chilpancingo hace algunos años llegó un movimiento, un ministerio llamado Invasión, el cual capacitaba a algunas iglesias para realizar algunos dramas, les proporcionaba algún material en cuanto a papelería, folletos, Biblias, para que entonces las iglesias salieran a bueno, a los lugares circundantes a sus congregaciones para poder evangelizar. Bueno, la intención del curso es poder proporcionar, como les dije, de una forma sana y teológica de lo que es el Evangelio, poder comprenderlo primeramente, poder entender de qué trata y también a la vez tener, ya una vez comprendiendo qué es, tener esa disposición a compartirlo, porque como lo leímos hace unos momentos en Mateo 28, el Señor nos dio un mandato, lo que se conoce como la Gran Comisión: id y haced discípulos a todas las naciones. Lo mismo pasa en Hechos capítulo número 1, en el versículo número 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que no es algo que sea trabajo solamente de los pastores, de los ministros, de los evangelistas, de los misioneros. Es algo que cada creyente, que cada hombre, cada mujer que ha creído en el Evangelio, que ha disfrutado de los beneficios del gozo de la salvación, de la transformación de una vida de pecado a una vida en Cristo, es algo que todos somos llamados a comunicar. Pablo le dice a Timoteo: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Entonces todos nosotros, todo creyente, sin importar si son líderes o no, con alguna función dentro de alguna congregación, somos llamados a ser heraldos, a comunicar. Un heraldo era aquel que en la antigüedad iba delante del rey o iba de parte del rey a comunicar algún decreto, algún mandato, y se limitaba simplemente a comunicar lo que el rey estaba expresando, y eso es lo que somos todos nosotros, o debemos ser.
Entonces tenemos que considerar también que cuando compartimos el Evangelio, a veces tenemos situaciones en las cuales personas son o responden de una forma negativa y la tendencia es esa. La mayor parte de las personas son quienes van a rechazar o van a expresar que no les interesa o quizá van a buscar debatir. Entonces, aún con ello también es lo que pretendemos con este curso, con estas clases, el poder mostrar algunas áreas para poder responder a algunos cuestionamientos que muy probablemente se presentan de forma incómoda. La Biblia también habla de eso en la primera carta de Pedro, en primera de Pedro 3:15, hace referencia a que estemos siempre preparados para presentar defensa. Es primera de Pedro 3:15, el texto dice de esta manera: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, la Biblia nos dice, Pedro nos anima a que estemos siempre preparados a defender, a responder y hacerlo con mansedumbre y reverencia. Eso es lo que se llama el área de la teología que es apologética, que se basa en la defensa de la fe y que prácticamente apologética se trata de saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Entonces, todo eso es lo que vamos a considerar. Entre los objetivos tenemos que crear hábitos de oración. Recuerden que el texto que leí anterior a este dice que cuando recibiréis el Espíritu Santo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Así como el heraldo les comunicaba que simplemente se limitaba a expresar lo que el rey estaba quería dar a conocer, nosotros somos personas que debemos comunicar de forma eficaz, de forma eficiente, de forma precisa, de forma clara, pero al final de cuentas el Evangelio se basa en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos de ninguna manera, eh, digamos, convencer a las personas, de ninguna manera tampoco debemos llevarlas a la manipulación, pero sí podemos persuadirles. Y esa es nuestra tarea, poder presentar de forma clara, de forma precisa, de forma eh, persuasiva, como lo hemos dicho, el Evangelio para que las personas puedan responder al Evangelio o al mensaje que se les está presentando, pero de ninguna manera es manipulación y tenemos que descansar en el hecho mismo de que es la obra del Espíritu Santo y que el Señor es el que convence a las personas. Si el Cristo, si el Espíritu Santo no regenera a la persona que está expuesta al Evangelio, realmente no va a producir nada. Eh, También existe la práctica, por ejemplo, que realizan los testigos de Jehová, de tocar a las puertas y que algunas iglesias bautistas realizan o no bautistas de cualquier denominación al tocar la puerta y expresar en ese momento lo que se conoce como el plan de salvación y lo dividen en 4 puntos y en ese momento invitan a la persona a hacer la oración. Es un acto o una actividad que creo que es admirable, pero no considero no que no se haga, sino que el hecho mismo de en ese momento llamar a las personas a que hagan una oración y que esa oración es la que ya les dice ya son salvas simplemente porque hicieron una oración. La Biblia habla de que el buen árbol por sus frutos se conocería, que evidentemente la evidencia de la salvación de una persona es una vida transformada, es una vida de caminar con el Señor después de a lo largo del tiempo, y es lo que llaman la perseverancia de la fe. Pero bueno, eh, tenemos que entre los objetivos están esos, crear hábitos de oración, que era lo que estaba enfatizando, el que dependemos del Espíritu Santo. La oración muestra una dependencia del Espíritu Santo, de que Él pueda abrir puertas a la predicación, pueda abrir puertas a la evangelización, de que cada día podamos nosotros despertarnos. Y entre esas muchas peticiones que tengan ustedes, o oraciones o expresiones de gracias al Señor, puedan estar esta precisamente, que el Señor ponga personas o abra camino o nos dé el valor, como expresaba nuestra hermana Tere, para poder compartir con otras personas. En ese sentido, nosotros tenemos que ser intencionales en cuanto a compartir la palabra. Eh, bueno, tenemos que, también deseo que puedan crear un hábito de la lectura de la palabra, que puedan tener una
disciplina en cuanto a la memorización de versículos, porque cuando nosotros compartimos, tenemos que tener versículos instalados que ya tengamos memorizados, que podamos compartir con las personas. De tal forma que todo esto tiene que llevarnos a ser personas que podamos estar capacitadas en poder presentar el Evangelio. Tres aspectos que podemos considerar que necesitamos. Una de ellas es el conocimiento de la palabra, de la escritura, de la Biblia, de lo que es el Evangelio. Otro de ellos es la sabiduría, o podríamos mencionarlo como diplomacia, porque como leíamos en Pedro, no se trata de discutir, de pelear, de ganar debates, de imponernos, de dejar callados a los demás, o sino es ser diplomáticos, ser correctos, ser sabios, ser atentos, y mostrar compasión. Tampoco se trata de que busquemos reclutar personas para nuestra iglesia, de que las personas estén viniendo, adhiriéndose, no importa cómo sea, sino que tenemos que ser fieles al pasaje, ser fieles al Evangelio. No tenemos que negociarlo en ese sentido de que también hay muchas prácticas en las cuales se ofrece cosas a cambio de que venga. Por ejemplo, decimos, ven a la iglesia porque hoy tenemos una actividad para el día de, no sé, del padre, de las madres, y va a haber regalos, va a haber cosas de tipo. Eso no, porque las personas vendrían solamente por lo que se les va a dar y no por lo que es el mensaje del Evangelio. Claro, hay personas que no opinan así, dicen, bueno, de todos modos, que vengan y aquí se les predica y ya Dios puede transformarlo, y ciertamente Dios puede hacerlo, pero no es precisamente lo que yo quiero compartir con ustedes, sino yo considero que Pablo tiene razón cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, el Evangelio por sí mismo, la sencillez del mensaje, tiene el poder para transformar la vida de las personas. Bueno, pero hasta este punto no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quieran expresar. Hermana Ana, ¿ya está aquí con nosotros? Ya, hermano, ya regresé, gracias a Dios. ¿Algo que quieran comentar o pregunta que se haya generado hasta este momento? No, personal. Bueno. Hermana, no la escucho muy bien, no la escuchamos bien. Bueno, vamos a avanzar entonces. Como les dije, hay algunos textos que tenemos que leer. El curso se va a basar también en la lectura. Les mencioné este libro que se llama La Evangelización. Es el que tenemos disponible para que ustedes lo tengan también de forma digital y en forma impresa si lo quieren imprimir. Se llama La Evangelización, cómo toda la iglesia habla de Jesús. Es un libro escrito por Matt Style y que forma parte de la serie de 9 marcas de una iglesia saludable, y que eh, sería, es muy fácil de leer, muy ameno. Digamos, tesis principal de este libro es crear una cultura de la evangelización, es decir, no sea algo que hagamos esporádicamente o algo que se haga simplemente cada, cada año, cada mes, sino que sea algo que sea constante en nosotros. Es decir, así como nosotros tenemos una cultura, eh, no sé, cada por ejemplo, como cristianos nos saludamos, Dios te bendiga, o bendiciones, y fue algo como que automático. Así de cierta manera tengamos una cultura de evangelizar o de poder compartir nuestra fe con otras personas. Y muchas veces hacerlo de una forma natural, no hacerlo como algo que se nos está imponiendo, como algo que se nos está exigiendo en la iglesia. Sí, se tiene que motivar, se tiene que capacitar, pero de forma natural como cuando, no sé, tenemos algún trabajo y ese trabajo representa ventas, por ejemplo. Entonces de forma natural buscamos hacer ventas porque el producto que vendemos es bueno, y les va a ser de beneficio. O cuando, no sé, conocemos de algún médico que puede ayudar a otras personas en necesidad. No sé, tantos ejemplos que pueden ser. A lo que refiero es que sea algo natural,
que sea algo que sea parte de nuestra cultura. Entonces, esta cultura de la evangelización o compartir el evangelio tiene que ver precisamente con que, primeramente, es un mandato que Dios nos da, es algo que tenemos que nosotros que hacer como cristianos, y es algo que evidentemente tiene que ser tan natural y que tiene que estar impregnado en nosotros. No tenemos que hacerlo solamente cuando tengamos el día de evangelismo o tengamos la campaña evangelística, sino en todo momento, en toda circunstancia. Inclusive, si nosotros tenemos una cultura de evangelismo, no tendríamos que hacer ninguno de esos eventos o ninguna de esas campañas, ninguna de esas actividades. Y no es que sean malas en sí mismas, sino en el sentido de que la iglesia ya está compartiendo, está activamente predicando la palabra de Dios, y esos tipos de eventos no serían necesarios porque la iglesia está haciendo la gran comisión y está añadiendo personas por medio de la conversión de nuevos creyentes. Entonces, este libro está muy fácil de leer, está muy ameno, tiene pocos capítulos, son alrededor de 6 capítulos, 7 capítulos, y sí, son 5 capítulos, tienen prólogo, tiene prefacio, que también son muy buenos leerlos, tiene la introducción, son cortitas y tiene un buen tamaño de letra para aquellas personas que utilizan lentes, tiene pasajes de la escritura para un esquema bíblico, es decir, un libro muy, muy bueno en cuanto a la evangelización. Hay otro libro que me gustaría que ustedes adquirieran y que no es muy caro, no lo vendo yo desafortunadamente, eh, porque no lo tiene la editorial, el proveedor con el cual yo trabajo, pero se trata de este librito. Cuesta 89 pesos en Mercado Libre y se llama El Evangelio de Cristo Jesús. Es un libro de Paul Washer, si ustedes conocen al pastor Paul Washer. Él es un pastor misionero que ha trabajado y sigue trabajando todavía en varias regiones. Trabajó en el Perú, trabaja en otras regiones bastante peligrosas como misionero. Tiene una organización misionera, Heart Cry, que para muchos ha sido de mucha bendición. Y es un libro, bueno, es un mini libro, no es ni siquiera un libro, es un mini libro. Es un librito bastante pequeño, fácil de leer, y que este librito es una herramienta que podríamos utilizar al momento de poder tener un discipulado con otra persona. ¿De qué trata este libro? Empieza hablando de cosas tan sencillas como qué es el carácter de Dios, es decir, para poder comprender y explicar a las personas qué es el Evangelio, tenemos que explicarle a las personas qué o quién es Dios según la Biblia. Y lo que pasa es que las personas tienen un concepto o tienen un concepto creado por sí mismas de quién es Dios, perdón, de quién es Dios. Creen que Dios es un Dios de amor, y sí, Dios es Dios de amor, pero nunca logran congeniar cómo es que un Dios amoroso puede disciplinar o puede castigar a ciertas personas. Hay quienes dicen que el infierno no existe, hay quienes dicen que, bueno, Dios, no sé, es el universo. Entonces, tenemos que primeramente entender quién es Dios según la Biblia, y la Biblia según que habla también acerca de las características que hay en Dios, sus atributos. Y aquí lo que empieza hablando el pastor Paul Washer es acerca de el carácter de Dios, que Dios es amor, sí, Dios es amor, Dios es santo, pero Dios también es justo. Entonces, ¿cómo equilibramos estos atributos? Eh, Algo que siempre les he mencionado, como una persona que ama a los niños va eh, o sea, inclusive lo leí hace rato, precisamente en un versículo que tiene que ver con la disciplina de los hijos o la crianza de los hijos. Déjenme ver dónde lo puse. Y que es Proverbios 13:24. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Lo leo otra vez: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es el Proverbio 13:24. ¿Qué dice este proverbio? Que si nosotros aborrecemos a nuestros hijos, nos va a interesar llamarle la atención, disciplinarlos, castigarlos, quizás hasta algún momento ejercer alguna disciplina física, claro, sí, con moderación. Pero si nosotros, y ustedes podemos ver el ejemplo de personas que nunca disciplinan a sus hijos, nunca les corrigen, los dejan crecer
de forma torcida, y cuando quieren, o este hijo ya está en una etapa, en una edad que es incontrolable, pues ya no puede corregirlo, es bastante difícil, solamente Dios puede obrar en ese sentido. Pero si lo amamos desde temprano, desde la edad temprana, se le va a entrenar, se le va a corregir, se le va a guiar, de tal forma que en un futuro pueda ser un hijo o un hombre o una mujer de bien. En ese sentido, la idea de que si una persona ama a los niños, se va a indignar cuando sepamos que un niño fue abusado, por ejemplo, sexualmente. Eso genera indignación, genera ira en nosotros. Entonces nosotros podemos comprender que si yo amo a alguien, yo voy a tener ira también. Y claro, no es una ira descontrolada. Y en el caso de Dios tenemos que considerar que Dios ama y por tanto es un Dios que disciplina y exhorta y corrige y nos encamina por un camino que sea correcto. Entonces, entendiendo esto, pues después el libro sigue hablando acerca del carácter de la humanidad, de que la humanidad es moralmente corrompida y que somos culpables y condenados. Bueno, sigue hablando después de Jesucristo como el sustituto, lo que es la cruz y también la resurrección, es decir, lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo y lo que Cristo logró con este hecho, con este sacrificio. Después habla de la fe, habla de la seguridad de salvación y cómo debemos vivir o cómo debe ser la vida del creyente ya después que ha creído o ha confesado a Jesucristo como Señor. Eh, Hermanos, todo esto del evangelismo y del discipulado requiere nuestro tiempo, requiere nuestro esfuerzo, requiere nuestro amor también por las personas, compasión por ellas, y es algo que no es fácil, pero es algo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y es algo que Dios ha hecho, o que Dios ha hecho y ha utilizado a otras personas para trabajarlo con nosotros. Entonces, de entrada ya van viendo que es algo que lleva tiempo, no es ya simplemente hacer una oración y que ya fuiste salvo o que ya empezaste a ir a la iglesia, ya con eso, no, es algo que tenemos que hacer constantemente, que va a requerir, como les digo, de nuestro tiempo, va a requerir que tengamos ese esfuerzo, esa disciplina, va a requerir que tengamos el amor por las personas, por las almas, y va a requerir que estudiemos o que nos preparemos. Entonces son al menos 4 aspectos que requiere todo esto. Entonces les recomiendo este libro. Este libro es de Paul Washer. El Mercado Libre está en 89 pesos, pero evidentemente por ser un libro bastante barato, pues cobran envío, entonces serían 200 pesos aproximadamente lo que cuesta este librito. Si lo pueden comprar, lo recomiendo bastante. Y este prácticamente sería una de las herramientas que tendríamos, porque la idea del curso es que ustedes puedan leerlo con otra persona, este librito. Claro, leerlo primeramente, yo lo voy a ir explicando a detalle, también algunos puntos de forma de discipulado para ustedes, pero que una vez que ya lo tengan leído y analizado, ustedes tengan esa bendición de poder proponerle a otra persona, a un familiar o una amistad, decirle, oye, me gustaría que invitarte a un discipulado, a tomar tiempo contigo y poder leer juntos este librito. Claro, si ustedes tienen la posibilidad de comprarle uno a la persona, perfecto, pero si no, solamente con el que ustedes tienen. Es una actividad que vamos a tener, el hecho mismo de que este libro es una guía bastante sencilla y bastante clara de qué es el Evangelio y los aspectos que nos ayudan a poder explicar a otras personas qué es el Evangelio y llevarlas a lo que es el discipulado. No sé si tengan alguna pregunta respecto a este librito y si tengan el deseo de poder adquirirlo. Mm. Hermana Tere. Ah, no, hermano, estoy viendo que está más económico, dice 39, pero no vi cuánto cobran el envío, pero sí está muy bien para regalarlo y estudiarlo, así como usted dice, invitar a algunas amiguitas a estudiarlo aquí en la casa. Primero Sí, Dios. sí, cuesta el Mercado Libre 89 más el envío, que son yo a mí me salió en 89 el precio y 107 el envío. Vienen siendo casi 200 pesos, un poquito menos, por unos pesos.
Y como les digo, esa es la intención de que puedan hacerlo. Si no es el caso, pueden ir tomando notas y yo se los puedo ir compartiendo de tal manera que cada uno de esos aspectos puedan ustedes tomarlos y considerarlos al momento de compartir con otras personas. Pero no sé, me gustaría conocer su opinión. ¿Están convencidas? Porque les hablé de al menos 4 aspectos. Va a requerir nuestro tiempo, va a requerir nuestro estudio, va a requerir, y para esto evidentemente el amor y compasión hacia los necesitados. Miren, muchas veces nosotros cuando vemos a una persona que está en pecado, aún ya siendo creyentes, o que está en una condición de necesidad, ya sea por problemas familiares, de adicciones, de diversas cosas, muchas veces somos tendientes a juzgar, está así porque está haciendo esto, o se va al infierno, o cualquier otro tipo de cosa. Por ejemplo, una persona que tenga tatuajes o que tenga muchos piercing, pues empezamos a decir, bueno, ¿y por qué se hizo todo eso? ¿Por qué tiene todo aquello? No, tenemos que ser personas que podamos acercarnos a ellos y de forma natural, de forma compasiva. Tampoco es sin fingimiento, sino de forma en la cual realmente la motivación sea el amor de Dios y la compasión, precisamente por su alma, no precisamente por los aspectos físicos, sino por su alma, que es lo más importante, lo más valioso. Lo demás simplemente es externo. Hay muchas razones por las cuales las personas tienen alguna tendencia a hacer ese tipo de cosas y simplemente es interesarnos por sus almas. Un caso que comentaba el profesor es que su hija adolescente en el día de su cumpleaños le pide que le hagan un perforado doble en la oreja y entonces él le dice, bueno, le pregunta a su esposa, ¿está bien? Y ella le dice, sí, está bien. Entonces él le dice, te voy a llevar al centro comercial y ahí te van a hacer el perforado, pero la mujer joven dice, no, yo quiero que me lo hagan en un negocio que está en cierta dirección y que ese negocio es un lugar de tatuajes y perforaciones. Pero él le dice, mira, podemos hacerlo en el centro comercial y vamos a ahorrarnos tiempo y ahí lo hacen de la misma manera. La joven le dice, no, yo quiero hacerlo en este lugar. Van a la dirección y cuando llegan a este negocio, que es un centro donde hacen tatuajes, donde hacen perforaciones, eh, entran y hay 3 módulos para atenderlas, pero solamente está funcionando uno, de tal manera que es una fila muy larga, una fila bastante eh, que está avanzando un poco, y la cuestión aquí es que el padre le dice, "Oh, vamos al centro comercial". Es decir, son 3 horas las que él estimaba que iba a perder ahí, y que la joven dice, no, yo quiero hacerlo en este lugar. Y en esa espera es que llega una persona, una mujer que tiene el rostro lleno de perforaciones en la nariz, en las cejas, en la lengua, y él lo primero que pensó, bueno, ¿cómo es que esta mujer puede llevar tantos metales en la cara? Su cuello debe ser, los músculos del cuello deben ser muy fuertes para soportar ese peso. ¿Qué pasaría cuando viaje quizá en avión? Tendría que quitarse todo eso para poder abordar el avión. No sé, lo que hizo, o la tendencia de muchos de nosotros es juzgar primeramente. Y lo que sucede es que cuando su hija, sin que él se percate, él le dice a esta mujer, le dice, está muy larga la fila. Y ella le dice, sí, pero avanza. Y le dice la joven, vamos a estar aquí un buen tiempo, ¿no te gustaría hablar o platicar? Y ella le dice, sí, ¿de qué quieres que hablemos? Y ella le dice, de Dios. Entonces la joven le empieza a compartir, y la señora empieza, o le dice, bueno, ¿qué querría Dios conmigo o con una persona como yo? El punto es que nunca tenemos que juzgar a las personas, sino mirarlas con amor y compasión, mirarlas como el Señor las ve. Y como lo reconozco, muchas veces somos tendientes a juzgar a las personas por su apariencia, por sus actos o por lo que está viviendo. Y debemos tener el amor y la compasión que el Señor tuvo, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, al final del capítulo, ese pasaje famoso donde dice que él recorría la región de las ciudades y las aldeas sanando a los enfermos, echando fuera demonios, y dice el Señor que tuvo compasión de las almas y al ver la necesidad de ellos expresó, la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces,
Él dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La intención es que ustedes y yo nos convirtamos en obreros del Señor para compartir el Evangelio, para que esa mies que está necesitada y que está lista para ser recogida, nos presentemos como obreros del Señor. Entonces, una vez más, son tiempo, esfuerzo, amor por las almas y preparación, estudio para poder eh, tener esa intención y ser intencionales y poder llamar a personas que puedan venir a la fe en el Señor. No sé, hermana Ana, ¿qué piensa? Perdón, hermano, me sacó hace ratito el teléfono. Ya no Sí, le contesté, ya no le contesté. Hablando personalmente, digo, pues todo esto lo que usted está diciendo es totalmente de acuerdo, ¿no? Todo lo que está diciendo, todo lo que se requiere de nosotros, ¿no? Toda esa, ser intencionales y hacerlo, pues yo creo que desde el amor, pero al final del día es Dios y es el Espíritu Santo también obrando en nosotros, hermano, que nos dé esa convicción, ¿no? Que nos dé, que en nuestras oraciones esté esa parte, ¿no? Porque, como sabemos, Dios pone tanto el querer como el hacer. En lo personal, bueno, usted conoce cómo ha sido mi proceso, ¿no? Cómo voy poco a poco, porque pues en mi familia, pues solamente soy yo, ¿no? De momento, que está aquí en la palabra. Pues sí he sido criticada, sí he sido, pues a lo mejor señalada, pero también últimamente Dios me ha dado la alegría y la bendición, no sé si eso sea, o a eso se le pueda llamar evangelismo, pero mi hermana, la más pequeña, es con la que he podido hablar. Ella es la que me presta oídos, es la que me pregunta, es la que sé que Dios está poniendo todo en su corazón. Sé que es Dios el que está obrando en ella, porque me ha permitido, podemos platicar desde la palabra, me ha permitido regalarle un libro de iniciativa propia, o sé que Dios lo puso en su corazón, me pidió que fuéramos a comprar una Biblia, y yo sé que poco a poco Dios está obrando, ¿no? Y así va a obrar en mi familia. Y como dice usted, no es de que podamos o que queramos imponerlo, ¿no? Sino que es Dios y es el Espíritu Santo el que obra y el que trabaja. Posiblemente yo no tengo, o no sé cómo poderlo explicar, ¿no? A lo mejor esa facilidad de palabra para poder hablar o como yo me expreso, pero lo que sí sé es que me falta mucho, ¿no? Me falta muchísimo por aprender y algo que yo pido mucho también a Dios es esa parte que usted dice, ¿no? De poder memorizar versículos para tener la palabra fresca, ¿no? Para que cuando me pregunten yo poder contestar con esas armas, ¿no? No con lo que yo quiera contestar o lo que yo piense, sino con la palabra. Entonces, en lo personal a mí, yo siento que sí, hermano, voy y voy tratando de hacer las cosas conforme mi proceso y sé que Dios es el que va a poner todo en mi vida, el Espíritu Santo también es el que me va a llevar en este camino, hermano, y que ponga eso en nuestros corazones, ¿no? La convicción de querer hacer esto, ¿no? Como el ejemplo tan fácil que ponía usted ahorita, ¿no? Con la niña en el piercing, ¿no? O sea, cualquier lugar es bueno, las personas, Dios es el que pone a las personas, y pues no estamos por coincidencia, hermano, aquí, por algo Dios nos tiene en este grupo, por algo usted nos comparte todo lo que también está aprendiendo, porque de un modo o de otro, Dios es el que está obrando, hermano, yo así lo creo. Gracias. bien. Bueno, gracias, hermana. Precisamente toca un punto interesante, cómo Dios pone el querer y el hacer en las personas conforme a su voluntad. Quizá de primera instancia nosotros digamos, bueno, ¿cómo hacer eso, no? O por qué, o cómo una persona podría venir a la fe. Les decía, al final de cuentas es Dios quien convence, quien convierte, quien transforma. Y de eso va este otro libro que
claro, si pueden otra vez, si quieren comprarlo, solamente yo les pediría, bueno, el rojo yo se los doy. El de Paul Washer, ese pueden comprarlo, y lo recomendaría, es un costo bastante accesible. Y este sí ya son otros libros que son, pero precisamente yo son material que les voy a ir compartiendo. Ese es el Evangelismo y la Soberanía de Dios, de J.I. Packer, en el cual precisamente trata ese punto, cómo llevar la soberanía de Dios, que tiene que ver cómo Dios tiene control de todas las circunstancias y la responsabilidad del hombre. ¿Por qué es interesante eso? Porque, por ejemplo, por ahí del año de 1800, surgió un hombre llamado William Carey o Guillermo Carey, que es el padre de las misiones modernas. Es un hombre que tenía un deseo ferviente por poder compartir el evangelio y a regiones en las cuales eran impensables. Entonces él es el primer misionero que abre camino en la India y el pensamiento que tienen en aquel entonces es que si Dios quería convertir a alguien, Dios lo iba a hacer. Y que Dios iba a, no sé, de una forma, o sea, ni siquiera sabemos cómo habría de llevar el evangelio a estas personas. Pero no había ningún esfuerzo por viajar a la India, por viajar a China, por ir a África, por venir a Sudamérica, sino simplemente países como Inglaterra, como Norteamérica, como Alemania, que son de corte evangélico, protestante, pues jamás se imaginaban en viajar o enviar a alguien a misiones, o inclusive un hombre mismo dejar todas las comodidades que tiene en su país, en su casa, en su ciudad, por ir a lugares que ni conoce el idioma, ni conoce las costumbres, que posiblemente va a ser rechazado, que va a sufrir mucho, y tener esa disposición de poder ir a, a países que jamás en la vida hubiese pensado ir, con la intención de poder compartir el evangelio y enfrentarse a rechazo, oposición, a maltrato, a hambres. Entonces, ese es el surgimiento de lo que es este pensamiento o este libro, en cuanto a cómo se equilibra la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre al momento de tratar del tema del evangelismo, porque también hay personas que dicen que no es necesario evangelizar, inclusive eh, la mayoría de las iglesias, claro, sí, eh, en estudios está una tendencia hacia la baja, el evangelismo ya no es tan frecuente, sobre todo en los jóvenes o las personas de la generación millennial, ya no son personas que sean abiertas a compartir la fe con otras personas. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que tienen que respetarlo, y claro, no se trata de ser irrespetuoso, de imponer, como lo he dicho, pero si no creen que el hecho mismo de compartir su fe con otra persona es irrespetuoso y no es tolerarte o no es respetarte. Entonces lo que se piensa es que cada quien tiene el derecho de profesar lo que quiere. Y por ejemplo, y esto lo he escuchado muy común en muchas personas, cuando yo conozco el Evangelio, cuando yo estaba en la preparatoria, en el CONALET, pero yo conocí hasta el tercer año o el tercer grado de la escuela, ahí de la preparatoria, del CONALET. Y cuando yo conozco, pues es último semestre de la escuela, y en ese momento yo descubro que por lo menos 5 de mis compañeros eran o decían ser cristianos. Uno era hijo de un pastor, de pastora, otro tocaba en la alabanza de su iglesia, otro había ido a la iglesia desde chiquito. Y entonces que entra en un conflicto, bueno, ¿y por qué tú nunca me compartiste? Por muchas cosas quizás no eran creyentes o quizás no eran tan abiertos a compartir su fe. Pero eso lo he escuchado muchas veces en muchas personas que siempre me dicen, inclusive un hermano que recién está caminando, ya tiene un poco más de un año, y, y conoce o se reencuentra con un compañero de la escuela, ya de hace años, de la universidad, y este le comparte la palabra y dice, bueno, pues yo también soy cristiano, me alegro por ti. Entonces se dan cuenta cómo las personas no son tan abiertas a compartir su fe, inclusive puede pasar de noche y jamás nos comparten la Biblia o jamás compartimos el Evangelio, sino hasta después cuando nos enteramos que ya conocieron que alguien de alguna forma Dios le trajo a la fe. Y algunas personas consideran que Dios va a hacer la obra de forma soberana, de forma que Él sabe cómo. Y claro, es cierto, pero nosotros somos responsables también. Entonces,
De eso trata este material, y precisamente entender que sí, Dios va a convertir a las personas, pero también es un mandato que Él nos ha hecho en la palabra, y somos personas, somos cristianos, y somos una iglesia que tenemos que activamente predicar el evangelio, compartir la fe a otros. Otro libro que es Tácticas. Ya es entrar, bueno, el subtítulo dice el plan de acción o un plan de acción para debatir tus convicciones cristianas. De repente nos encontramos con personas que lo van a experimentar. Hay personas que están muy abiertas, muy dispuestas a escuchar, que cuando les compartimos están aprendiendo, están creyendo en lo que la Biblia dice, pero hay otras personas que cuestionan mucho y que debaten, y claro, es bueno. Inclusive eso nos ayuda a nosotros. Entonces hay formas en las cuales nosotros podemos presentar defensa, presentar argumentos, presentar debates. Recuerden, el debate en sí mismo no es un pleito, es una forma de presentar ideas, exponerlas y poder escuchar lo que tú me dices y tratar de comprenderte, y tú escuchar lo que yo digo y comprender lo que yo te digo, de tal manera que los argumentos y las evidencias son las que puedan quedar expuestas. Y eso forma parte también del evangelismo, porque muchas veces las personas se cuestionan, bueno, ¿y cómo voy a creer yo que la Biblia es verdad si la escribieron los hombres? Y yo cómo sé que la Biblia, como algunas personas dicen, no la creó el gobierno para manipular a las personas. Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? O tipo de cosas, de tipo de argumentos eh, que pueden ser de muchísima bendición. Y este material se llama Tácticas. Esto me parece, hermanos, que sí la traje, fue importación, está en español, pero sí fue un material que fue traído por Mercado Libre en internacional. Otro libro que ese sí yo lo tengo disponible es de Pastor Miguel Núñez, se llama Siervos para su Gloria. Este libro se dice aquí en el encabezado: antes de hacer, tienes que ser, y tiene que ser evidentemente lo que les estaba enfatizando hace rato. Les pregunté, ¿están dispuestos? Les mencioné los aspectos que repercuten o que demandan el poder evangelizar. Y claro, para ello, nosotros tenemos que estar convencidos en lo que creemos. Y muchas veces también somos tendientes como seres humanos, no precisamente en el caso de ustedes, sino el ser humano, a desear ser visto o ser reconocido o tener algún cargo, no sé, dentro de la iglesia y servir y ser visto. Es algo natural, es parte del reconocimiento que como seres humanos muchas veces deseamos en nuestra naturaleza. Entonces tiene la intención de poder eh, enfatizar esto, que antes de querer hacer, servir o trabajar en cuestiones que tienen que ver con la fe, nosotros seamos personas realmente definidas y auténticas. Y habla de varios aspectos, como ser un siervo con un mundo interior organizado, es decir, que tengamos nuestras prioridades bien acomodadas, así como muchas de ustedes, sobre todo ustedes que son mujeres, tienen esa tendencia a ser muy organizadas, las conozco a ustedes, y son muy disciplinadas en algunos aspectos, tanto en su trabajo, en sus negocios, en sus actividades, y a veces el hombre se batalla más en eso, pero el llamado es a que todos seamos organizados en cuanto a nuestras prioridades. Primeramente, el tiempo de nutrirnos de la palabra, el devocional, el ser instruidos, el congregar, y después esos aspectos secundarios del trabajo que pueden ser colocados correctamente. Ser un siervo de una mente bíblica, pensar no conforme al pensamiento de este mundo, sino conforme al pensamiento de la Biblia, de la Escritura. Y hay muchos aspectos que sigue marcando este libro, que sí lo tengo yo disponible, Siervos para su Gloria. Si lo quisiesen, ya saben que es en cuestiones de facilidades. Este otro que no lo tengo, yo tampoco no lo puedo conseguir, se llama La Evangelización. Este es de John MacArthur y está un poco grueso, pero lo trata presenta muchos aspectos, inclusive tiene un plan de acción o de formas de cómo compartir el evangelio con personas con adicciones. Y es bastante bueno, y hay muchas cosas que podemos, inclusive hay un esquema que podemos sacar de ahí que puede ser de mucha bendición. Eh,
Bueno, estos son los libros. ¿Por qué se los presento? Porque son los libros que vamos a utilizar. Lo dejo abierto al hecho mismo de que ustedes los puedan adquirir. Los presento porque si ustedes tienen el deseo y la posibilidad de comprarlos, lo hagan. Son libros que son de mucha bendición. Siempre es una enorme inversión hacerlo. Lo que sí les pido, bueno, es que este sí lo lean, el que yo les estoy facilitando por PDF, y que lo puedan imprimir, si es el caso, lo engargolen. Créanme que no les salen como muchos 75 pesos en las impresoras o en las perdón, fotocopiadoras del centro, y ya con engargolado vienen siendo como de 70 pesos. Y les pido que lo puedan leer, porque les voy a pedir que lo lean para que puedan expresar un comentario o un ensayo del mismo. La recomendación que es este librito, por la facilidad de que es un precio accesible y que puedan compartirlo y porque nos va a servir como guía para invitar a otras personas, proponerle que lo estudien con nosotros. Entonces, ya presentándoles este material, evidentemente las clases se van a basar en esto, en transmisiones en vivo como la que estamos haciendo, las lecturas, que les estoy diciendo de los libros, en la discusión que tengamos de oportunidades evangelísticas. A lo que voy es que nosotros tengamos la determinación de poder compartir el Evangelio con al menos 3 personas. Con al menos 3 personas, claro. Si ustedes dicen a lo largo de ese tiempo solamente compartieron con una, bueno, gracias a Dios, ya una es bueno. La intención, créanme, no es tanto de que ya las lleven a la iglesia, de que, claro, esa es el motivación final, pero si no se da, el propósito también general es que ustedes puedan crear el hábito de compartir el evangelio con otras personas. Y claro, si alguna persona en determinado momento no cree en ese tiempo, ya la palabra se instaló, ya se predicó y Dios puede hacer milagros. Es decir, he conocido personas que se les ha compartido y pasan años, quizá 15, quizá 10, y a tiempo después ella viene a la fe de alguna forma, y es por causa de que tal vez nosotros u otras personas compartieron el evangelio con ella, con ellos, y simplemente se tapa el tiempo de cosechar. Así que nunca nos cansemos de predicar. La evangelización no se define en base a resultados, es decir, no es que este mes tenemos la meta de que cada uno de ustedes predica a 3 personas y que la traiga a la iglesia y que la bauticemos y que nos estamos basando en cuántas personas adherimos a la iglesia mensualmente. Realmente ese no es el propósito. El evangelismo es más que nada una proclamación. ¿Por qué? Porque hacerlo por medio de tratar de tener cierta cantidad de gentes al mes produciría que solamente estemos creando falsos conversos, que nos estemos engañando a nosotros mismos, que estemos engañando a las personas y que nos estemos basando simplemente en resultados y números, cuando ese no es el propósito. El propósito es proclamar el Evangelio, comunicar la palabra de Dios, y si Dios en su bondad y misericordia concede que quienes les compartamos ellas vengan a la fe, eso es un gozo, pero va a requerir, como les dijo, también mucha oración, de tal manera que algo que me ha dicho que vamos a implementar es el uso del diario. Ya en otras clases les había enseñado el diario, cómo podíamos nosotros de forma semanal, y para eso puede ser quizá 3 entradas de su diario semanal. ¿A qué me refiero con 3 entradas? De que por lo menos en una semana, que tiene 7 días, 3 ocasiones o 3 días escriban en su diario y sean basados en nuestras oraciones. Señor, este día le prediqué a tal persona y se mostró abierta. Yo te ruego por su alma, te pido que conforme a tu palabra, tu evangelio penetre a su vida, que sea tierra fructífera, que venga la fe, que las situaciones que está viviendo pueda ella o él conocer en cuanto al Evangelio. Entonces, vamos a combinar disciplinas espirituales de la oración y claro, si fuese posible y si ustedes están dispuestas, el ayuno y la lectura de la palabra, la memorización de la palabra y el diario, de tal manera que en su diario, en su cuaderno, donde ustedes determinen, quizás de forma digital, vayan escribiendo semanalmente lo que va aconteciendo o sus oraciones.
¿Por qué es un buen diario? Ya se los había mencionado en otras ocasiones. Si ustedes tienen hijos y tienen la fortuna de tener nietos o van a tener nietos, no sé, nosotros viviremos quizás, si Dios lo permite, por muchos 70, 80 años. Y esos escritos van a quedar. Inclusive es una forma de nosotros ejercitar la lectura, la escritura, la lectura y la escritura. Y en el caso, por ejemplo, de una, de cuando alguien exponía esto, el profesor Donald Whitney, cuando exponía esto del diario, hacía referencia y una mujer lo hizo precisamente, sabía que tenía unos escritos de su abuelo, que hace años había sido ministro y que evidentemente ya ha fallecido, ya era una mujer ya de 70 y tantos años. Y entonces ella transcribe en digital sus sermones de este hombre y lo envía a todos sus familiares. Porque de determinada forma que yo te reciba un documento o un escrito que alguien ancestro mío lo escribió, pues me interesaría. Y bueno, lo leen y fue que muchas personas o algunos de los familiares vienen a la fe o podemos conocer quién era esta persona o podemos dejar un legado para nuestras futuras generaciones, nietos, quizás personas que ustedes no lleguen a ver y que de alguna forma puedan recibir un testimonio de Cristo o del Evangelio por medio de cosas que ustedes puedan escribir. Créanme que eso es un beneficio grandísimo. No es algo que la Biblia me esté pidiendo, pero es algo que podemos hacer. Entonces les hablé del diario con una entrada semanal, por lo menos de tres ocasiones, en las que ustedes puedan expresar sus peticiones, sus oraciones, su lectura diaria y, y que puedan llevar el tiempo de oración, tiempo del ayuno y que podamos estar enfocados en esto del evangelismo. Entonces, vamos a ocupar el libro de Matt Stiles como lectura para que puedan ustedes realizar su ensayo, el libro de Paul Washer para poder hacer el discipulado, los otros libros opcionales, si ustedes los quieren tener, y tenemos que, como les dije, tener esa disposición de compartir por lo menos a tres personas, así que ustedes ya pueden ir pensando, pueden ser algún familiar, pueden ser personas, amistades, como decía nuestra hermana Tere, que podamos nosotros tener esa disposición, ese tiempo, y claro, no tiene que ser todos los días, puede ser un día a la semana, una hora, de forma que ustedes puedan organizar y que no esté, que no interfiera mucho con sus actividades, que digan, lo vean como una carga. Entonces, no sé si hasta este momento tienen alguna pregunta. ¿No? Sí, hermana Tere. Sí, hermano, tiene mucha razón que uno para evangelizar tiene que leer mucho. Por ejemplo, yo compartí la palabra con una señora y le llevé un libro, fotocopié el libro que me regaló Maquito de Corazones Restaurados y se lo entregué y platiqué con ella y me sale, no sé cómo llegamos a la plática que me dijo, no, yo sé que la primera mujer fue Lili o Lilith. Y yo le digo, no, esos son inventos de hombres. Digo, yo he leído la Biblia y ahí nunca he leído yo que viene, que la primera mujer que hizo Dios que sacó Dios de la costilla de Adán fue ella. Digo, fue Eva. Eso en otro momento lo platicamos, pero sí me sentí así como que, ay, no sé qué decir. Gracias. Sí, bueno, sí, es bastante común. Es que eso se vuelve bastante cotidiano porque hay en internet un montón de cosas, de YouTube, de comentarios, inclusive hasta Discovery Channel o History Channel que sacan los evangelios ocultos, lo que la Biblia esconde, y entonces la gente lo ve y pues obviamente eh, lo creen, lo llegan a creer. Hermana Reina, levantó la mano, queremos escucharla. Hermana Reina, si quiere hablar, parece que levantó la mano. Bueno, si no, nos comunica cuando quiera, si quiere participar, hermana Reina.
Em, sí, en cuanto a eso, sí tenemos que leer, y son cosas que algunas cosas los hemos tratado y ver cómo, para eso tenemos que tener que en cuenta que la Biblia es confiable y que la Biblia es suficiente, que no necesitamos ningún otro escrito y que la Biblia es la revelación completa de Dios. Sí, adelante, hermana Reina, ¿quería hablar? Sí, hermano, es que no le encontraba el micrófono y le apachurraba, pero bueno, ya lo encontré. Sí, sí. Bueno, primero, que Dios los bendiga a todos, hermanas y hermanos. Y pues muchas gracias por las enseñanzas que nos da. Y pues como dijo la hermana Tere, la que habló ahorita sí fue Tere, ¿verdad? Sí, Que necesitamos pues leer más, necesitamos para poder compartir, porque sí es cierto, a veces a mí me ha pasado, ¿no? Estoy platicando y quiero compartir y digo algo y como que quizás será por falta de lectura, que a veces uno ya se queda callada, pero porque luego sacan otros temas. Entonces sí es cierto, me falta preparación y pues, muchas gracias. Y el libro de la evangelización no lo va a mandar por WhatsApp para sacarle copia, ¿verdad? sí, sí, se los voy a mandar. Ya se los mandé a las otras hermanas, a la hermana Tere, pero no le he mandado al grupo de la iglesia ni a usted personalmente. Se lo voy a mandar, hermana. Ok, gracias. Y también para el diario tiene que ser, me imagino que un librito así muy, muy aparte. Ahí tenemos que escribir nuestras oraciones y nuestras peticiones. Sí, es una disciplina que es bastante productiva. Puede ser un cuaderno o una agenda que usted tenga, o si quieren hacerlo de forma digital, a algunas personas les gusta digital en la computadora o en su teléfono, pero creo que el cuaderno creo que es más, es opcional, pues. Ok. Pero ahí tendríamos que empezar con una lectura bíblica o nada más así con una oración. Sí, les voy a mandar el formato Sí, donde ustedes puedan ver ahí que, bueno, creo que viene fecha, viene lectura del ok. día, y ahí vienen todos los aspectos que pueden ir metiendo. Ok, hermano. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén. ¿Algo más que quieran considerar? Bueno, vamos a avanzar con lo que es el tema de la memorización de la Biblia, porque así vamos a aprender, como decía ahorita nuestra hermana Tere y nuestra hermana Reina, nosotros tenemos que tener ya en la mente los versículos, porque nosotros podemos responderle en base a la Biblia a las personas y creer que la Biblia, por ejemplo, aquí hay un texto de Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Cristo o la palabra de Dios. Para eso necesitamos nuestra Biblia, una versión Reina Valera o una de Biblia de las Américas, es perfecta para memorizar pasajes, y van a ser 20 pasajes bíblicos que tenemos que memorizar. Pues algunos ya nos lo sabemos. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo va a ser esto de memorizar? Bueno, yo les voy a pasar también cuáles son los, eh, los textos que se van a memorizar. Van a ser 5 por cada 2 semanas. Bueno, claro, si ustedes quieren avanzar más, pues está bien, pero el memorizar pasajes, el usar la Biblia, inclusive en nuestras oraciones, se van a hacer más bíblicas, porque vamos a orar conforme a la Biblia, que es otro tema que ya hemos mencionado, pero que tenemos que abundar ahora. Pero la forma va a ser esta, por ejemplo, el pasaje, vamos a tomar un pasaje, el pasaje de Pedro, de primera de Pedro 3:15, solamente como un ejemplo. Les voy a pasar yo la lista de pasajes a memorizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, lo que vamos a hacer es leer el pasaje en voz alta. Lo vamos a leer 10 veces. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 10 veces leyéndolo en voz alta, 10 veces leyéndolo en voz alta, con la intención de que se nos vaya memorizando. Después de leerlo 10 veces en voz alta,
voy a tratar de repetirlo 10 veces, pero sin ver el texto. Si ya hay alguna palabra que me falta, puedo ver y puedo entonces ya agregarla a mi repetición para que yo pueda entonces memorizarla. Entonces, leer primeramente el pasaje en voz alta. Después tengo que cubrir el pasaje y repetirlo otras 10 veces en voz alta. El siguiente día, que me toca memorizar otro versículo, pero voy a primeramente a recordar voy a recitar de memoria nuevamente este versículo para que se me vaya aprendiendo. De tal manera que son por lo menos 2 pasos o 3 pasos. Leer 10 veces en voz alta, repetir 10 veces sin ver el texto en voz alta y repasarlo el día siguiente para que podamos irlo memorizando, de tal manera que cuando las personas estemos hablando con ellas, podemos decirle, la Biblia dice, por ejemplo, la paga del pecado es la muerte, o también porque, ¿cómo decirlo? Em, porque no hay justo un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien tenga temor de Dios en sus corazones. Estoy buscando, me parece que aquí en el librito PDF, aquí está. Aquí viene en el librito que les voy a mandar en digital, viene pasajes de la escritura para un esquema del evangelio. Aquí. Entonces aquí vienen una forma en la cual nosotros podemos tener un esquema, que prácticamente estoy viendo que es parecido al de Paul Washer en su librito. Porque primeramente habla de Dios, del hombre, de Cristo y de la respuesta y el costo. Esos son pasajes que vienen, pero también acá viene en el apéndice viene lo que es una explicación del Evangelio, si ustedes lo pueden leer, lo vamos a ir trabajando, pero por ejemplo aquí lo resume de forma sencilla. Dios, nuestro Creador, es santo, justo y amoroso. Nosotros somos suyos, hechos a su imagen, aunque una vez tuvimos comunión con Dios y fuimos amados por Él, ahora estamos separados de Él. Esa separación entre Dios y sus criaturas comenzó con una rebelión de nuestros ancestros. Y bueno, sigue dando la explicación, que es algo que podemos ir aprendiendo y que vamos a ir facilitando nuestro estudio. De ahí para allá es todo lo que es el contenido. Entonces, al final del libro viene el apéndice y vienen pasajes de la escritura para poder memorizar, que no son precisamente los que vamos a leer, estudiar. Bueno, muchos van a coincidir, pero por ejemplo, Juan 3:16, otro texto que es famoso también es el de por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. em, la paga del pecado es muerte, mas la deuda de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay muchos textos que tenemos que aprendernos, que al momento de poder compartirlo, bueno, los utilizamos, los usamos, y esto va a ir facilitando nuestra práctica del evangelismo. Entonces, en cuanto a la memorización de pasajes, les voy a ver si les hago por escrito cómo es el procedimiento para que vayan memorizando los pasajes. Bueno, no sé si hasta este momento tengan más preguntas o comentarios. Varios puntos que tenemos que considerar de tarea. Uno es orar por la oportunidad evangelística, comenzar a hacer su diario. Hoy que día es miércoles, pueden empezar en estos próximos días para que puedan ustedes, eso va a ser algo increíble que ustedes y yo también podamos estar leyendo y escribiendo lo que estamos orando, las peticiones, específicamente por la oportunidad de evangelización. Tener la intención o la oportunidad de ir viendo personas que podamos compartir la palabra con ellos y leer la lectura de este libro. Entonces son varias cosas, no quiero cargarlas de actividades, pero créanme que eso va a ser de beneficio para nosotros y de beneficio para muchas personas que puedan escuchar el Evangelio. La intención es capacitarnos para poder ser personas eficientes en el evangelismo y eh, eh, recuerden este librito, o inclusive, miren, a quien no quiera comprar este librito, porque a lo mejor no lo podemos hacer, y estoy viendo que aquí, que en el mismo libro que le estoy dando de PDF, viene el esquema, que podemos ir nutriendo con este libro cuando yo les voy dando las enseñanzas. Ya vienen, por ejemplo, el esquema. Viene primeramente a hablar de Dios, luego a hablar del hombre,
después de Cristo como, como el sustituto. Y es un esquema que pueden ustedes ir analizando. Y ya yo les voy nutriendo con este librito. Entonces, no sé si tengan algo más que preguntar. Hermanas, hermana Anita, algo que quiera considerar. Gracias, hermano, todo bien, perfecto. Gracias. Sí. Hermana Tere, algo que quiera comentar. No, hermano, todo claro, gracias a Dios. Sí, nuestra hermana Reina también si quiere comentar algo, preguntar algo. Muchas gracias, hermano, todo claro. Gracias. Hermana Gis, nos alegró mucho estar con usted. Si quiere escribirnos o comentarnos algo, también. Bueno, vamos a... Bueno, ay, perdón, ya lo estoy Sí, sí. interrumpiendo. Es que en lo que me animé a hablar, no, al contrario, creo que son herramientas pues que nos van a ser útiles y que nos los vuelvo a recordar, ¿no? Como eso del diario, porque yo para eso, sinceramente, he sido muy indisciplinada. Entonces, pues son herramientas que, como usted dice, ¿no? Nos van a servir no nada más para nosotros, sino para nuestros hijos también, ¿no? Nuestra descendencia. Amén. Bueno, no sé si mi esposa esté escuchando y quiera comentar algo. Me gustaría, si tiene la oportunidad, de que los que ponen que estén aquí en Chilpancingo, de que el viernes puedan estar con ella en una reunión de mujeres. Hola, hola, sí, sí me escuchan, ¿verdad? Este, de antemano doy gracias a Dios que estemos en esta reunión y, y estoy muy contenta de escuchar todo esto sobre el evangelismo. Creo que debe de ser parte de nuestra vida y creo que Dios nos está hablando a que nosotros volvamos a levantarnos. Sé que la mayoría hemos pasado situaciones donde siempre el evangelio ha quedado al final y yo creo que Dios nos está hablando de volver a empezar y de volver a darle toda la gloria a Dios y la mejor manera es con su palabra, memorizando su palabra y va a ser de mucha bendición, hermanos, hermanas, para todos nosotros, para nuestras familias que verdaderamente necesitan de nuestro Salvador. Muchas gracias. Pero les ibas a comentarnos si quieren, bueno, si la invitación para el viernes. Oh, sí, sí, muy bien. De hecho, ya la hice en el grupo, en el otro grupo de mujeres. Y sí, hermanas, de verdad, vamos a este viernes a las 6 de la tarde. Están todas invitadas. Yo sé que muchas viven lejos, como nuestra hermana Tere, nuestra hermana Gis. Pero aquí tenemos a nuestra hermana Ana, a nuestra hermana Reina. Y primero Dios puedan estar con nosotros el día viernes a las 6 de la tarde. Vamos a tener una enseñanza de mujeres. Y vamos a cerrar con oración, hermanos. Creo que lo necesitamos y estoy muy contenta de que nos vamos a reunir por primera vez las mujeres en la iglesia. Dios les bendiga. Están todos invitados. Amén. Bueno, si quieren comentar algo y si no, vamos a despedirnos, hermanos. Bueno, vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana, Dios mío, que en tu gracia y bondad nos concediste. Yo te ruego que los detalles que hemos visto, mi Señor, de cómo tomar disciplina, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a estudiar, pueda ser de mucha bendición y pueda motivarnos, Dios mío. Sé que pudiese ser el caso de que sea muy abrumador, de que podamos expresar, no tengo muchas ganas, quizá mucho tiempo, pero que consideremos, mi Señor, si tu palabra nos enseña que tú pones el querer y el hacer conforme a tu voluntad, y que a fin de cuentas tú tienes el control de todas las cosas. Yo te ruego que mis hermanas sean fortalecidas en la fe, su mente, su corazón, las aflicciones que en común atravesamos, mi Señor, como personas en esa tierra. Yo te ruego que les fortalezcas, que puedan encontrar en ti solamente la respuesta, la esperanza, la fe, Señor, a estas adversidades,
las dificultades, mi Señor, aún las actividades, mi Señor, puedan ser todas organizadas. Y te ruego que sea de muchísima bendición, tanto la enseñanza que hacemos aquí por medio de este recurso de Internet, como también la reunión que tendrán las hermanas, mi Señor, en la iglesia. Tú seas glorificándote, tu gracia, tu bondad, tu misericordia, Padre mío, la pasión por tu palabra, por tu evangelio, el amor hacia ti, Señor. Te lo ruego, Padre mío, que tú vives nuestras mentes, nuestros corazones, de tal manera que haya un despertar, un ánimo, Señor, una necesidad urgente, Dios mío, por estar en tu presencia y por estar en comunión como hermanos, mi Señor. Te lo ruego, Padre bendito, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pues bien, gracias, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por la bendición de poder estar con ustedes pues pasado de esta hora y media, me parece. Hora y media o casi 2 horas.